Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar el día de hoy, domingo 5 de abril del 2020, para seguir escudriñando la palabra de Dios a través de la Escuela Dominical. En principio me permito mandar un saludo a los hermanos de San Pedro Tlamimilulpa, así como a los hermanos también de Yecapistla, la Divina Trinidad, y a los hermanos de la Iglesia de San Mateo, la Divina Trinidad. Un fuerte abrazo a todos ustedes, mis hermanos. Asimismo también a todos aquellos hermanos o amigos, personas que tengan la oportunidad de ver este video, pues Dios les bendiga también y les mando un fuerte abrazo. Gracias a Dios porque estamos nuevamente en comunicación a través de estos medios. Para iniciar esta escuela dominical vamos a hacer una oración pidiendo a Dios que Dios nos ayude y nos dé su gracia y misericordia en este día. Amén. Así como estamos en pie, mis hermanos, sentados o como usted esté, vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, gracias te damos por tu amor y tu misericordia, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por este día domingo que tú nos das la oportunidad de escuchar esta escuela dominical, en donde aprendemos cada día de tu palabra santa. Bendice a cada uno de mis hermanos que de manera remota escuchan, Señor, y se conectan a través de estos medios electrónicos para escuchar la escuela dominical. Guárdales, bendíceles y derrama de tu gracia. Aquellos que no tengan la oportunidad, Señor, permite que de alguna forma pueda llegar también esta enseñanza a sus corazones. Usa mi vida, está en tus manos, conforme a tu misericordia, y da a tu iglesia que con toda confianza pueda, Señor, aprender y de esta manera externar sus dudas e inquietudes. Confiando que tú eres con nosotros, damos gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues estamos leyendo, ¿verdad? Estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Para mis hermanos de San Pedro y Yecapistla, les comentamos que en la Iglesia de la Divina Trinidad de San Mateo hemos estado estudiando el libro de los Hechos y gracias a Dios que ya estamos en el capítulo número 8, Gloria de Dios. Amén. Y recordando un poquito, ¿verdad?, de lo que la escuela bíblica pasada nos daba la enseñanza a nuestro hermano Javier Memije, vemos que ya iniciando el capítulo 8, él nos hacía un recordatorio acerca de cómo está dividido el libro de los Hechos. Y hay un versículo clave que aprendimos de inicio y que nos da la oportunidad de poder comprender y estudiar el libro de los Hechos. Es el versículo 8 de capítulo 1, ¿verdad?, donde nos dice que serían testigos los discípulos, ¿verdad?, primeramente en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta el último de la tierra. En esas tres partes es como se dividen los capítulos del libro de los Hechos y la manera en cómo podemos estudiar. Los primeros 7 capítulos refieren propiamente al estudio, al crecimiento de la iglesia primitiva, pero en Jerusalén. Y a partir del capítulo 8 tenemos justamente la parte donde el crecimiento de la iglesia, tanto en Judea como en Samaria. Entonces vamos a iniciar con la enseñanza del día de hoy, en donde quiero invitarles para que abramos el libro de los Hechos, los capítulo 8, versículo 26 al 40, y vamos a dar lectura. Por ayuda de Dios, vamos a esperar que tengan ustedes la palabra de Dios ahí en sus casas, en donde usted se encuentre, y voy a leerles para todos ustedes, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca.
En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y fue bautizado. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a ver esta parte, ¿verdad? De Felipe y el etíope. La parte esencial acerca de la evangelización personal. Quiero hacer aquí un paréntesis. Antes del capítulo 8, en la evangelización en Jerusalén, vemos que la iglesia, el pueblo cristiano creció grandemente en Jerusalén a través de la predicación del apóstol San Pedro. La predicación que hizo, y nos dice la palabra, es que en su primer mensaje que hizo Pedro, se convirtieron más de 3,000 personas. Como 3,000 personas se convirtieron. Esa predicación la hizo a la multitud que se encontraba ahí. Ese tipo de predicación se llama evangelización pública. ¿Qué quiere decir esto? Que el predicador habla la palabra de Dios a multitudes. No hay una interacción entre ambas personas, sino que solamente el predicador habla la palabra de Dios para que llegue al corazón de los oyentes. Y el Espíritu Santo de Dios es el que toca el corazón de las personas, les redarguye de pecado, de juicio y de justicia. Y es ahí donde, ¿verdad?, oramos para que esa semilla que quede sembrada en sus corazones traiga un fruto, germine, crezca y traiga fruto en abundancia. El proceso para que la persona acepte a Cristo Jesús, en algunas ocasiones, en algunas personas, puede ser inmediata, que se arrepienta en ese momento y acepte a Cristo Jesús en su corazón. Pero hay que darle un seguimiento puntual, hay que tomar nota de esas personas para darle continuidad en el discipulado de la palabra de Dios. En otras ocasiones, el tiempo es de Dios y a su tiempo esa semilla traerá fruto. El proceso justamente para esas personas es un poquito más largo. En este tipo de evangelización personal es diferente. Hay un acercamiento puntual con la persona, hay un seguimiento continuo. Se le va llevando de la mano de tal forma que en un corto tiempo la persona puede estar entregando su vida a los pies de Cristo y así también siendo bautizada en agua. Entonces, vamos a aprender a través de esta predicación de Felipe cómo nosotros también podemos aprender a predicar de manera personal a nuestras familias, a nuestras amistades, a la gente que nos rodea. ¿Cómo podemos hacerlo? Antes de entrar de manera directa ya a esta parte esencial de evangelización personal, vamos a hacer una remembranza de esos viajes de Felipe en el libro de los Hechos. Bien, aquí hay un mapa en el que nos permite identificar lo que la enseñanza pasada nos decía el siervo de Dios, nuestro hermano Javier Memije, que Felipe salió de Jerusalén para ir a Samaria a predicar la palabra de Dios. Tengamos presente que Felipe es de aquellos diáconos que fueron seleccionados para servir a las mesas. Felipe tenía el deseo de servir a Dios y no le interesó, no le importó que tenía que servir a las mesas.
Él quería servir a Dios. Y cuando hay un corazón dispuesto, cuando hay un corazón contrito y que quiere agradar a Dios, no le importa en dónde lo ponga, sirve a Dios ahí donde esté. Entonces, Felipe trabajó sirviendo a las mesas. Pero Felipe, conociendo la palabra de Dios también, él ya se había hecho suya la palabra de Dios, de lo que San Mateo y San Marcos nos refieren acerca de la palabra de Dios, de la ordenanza que Jesucristo mismo nos dio para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Y nos dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo también San Marcos nos dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa palabra se le había hecho ya a sí misma Felipe, y cuando tuvo la oportunidad de ir a predicar la palabra de Dios, fue y anunció el Evangelio de Jesús. El primer lugar donde fue Felipe fue a Samaria, a los lugares de Samaria, donde, ¿verdad?, entendemos que en ese lugar los samaritanos con los judíos no podían tener una armonía, una relación. Había un conflicto de años atrás, que igual no vamos a entrar ahorita a ese tema del conflicto, por qué se tenía. Pero recordemos que inclusive el Señor Jesucristo, cuando estuvo en su ministerio ya sirviendo a Dios, él, ¿verdad?, quiso pasar por Samaria y no se le permitió pasar. Aún algunos de sus discípulos le dijeron: maestro, si gustas, pide que esta ciudad caiga fuego sobre ellos. Y el Señor Jesucristo los reprendió porque no sabían lo que decía. También tenemos otro momento en el cual el Señor Jesucristo tiene un encuentro con la mujer samaritana, y en donde Cristo Jesús logra establecer una conversación, una plática con esta mujer, hasta que ella entrega su vida a Dios. Entonces, gracias a Dios, porque Felipe empieza a predicar en aquellas regiones de Samaria el Evangelio de Jesús. Y ya lo veíamos, ¿verdad?, que muchos creyeron a la palabra de Dios y fueron bautizados. Perfecto. Aquí podemos ver, pero también vemos ahí en el versículo 26 que leímos, dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén. Entonces, que desciende de Jerusalén a Gaza. Entonces, vean el trayecto que hizo Felipe. Descendió, ¿verdad?, de allá de mente, ¿verdad?, de aquí de Samaria. Tenía que bajar a Jerusalén y venía predicando el Evangelio. Y de ahí, con la instrucción que le dio Dios, tomó el camino que iba de Jerusalén a Gaza. Fue ahí hacia el desierto. Pero vemos también después, ¿verdad?, en el versículo 40, que dice que Felipe se encontró en Azoto. Una vez que dejó de ver al etíope, dice que de ahí se fue a Azoto, aquí está Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Felipe predicaba la palabra de Dios. Lugar que pasaba, anunciaba el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Pues esa es la ruta del viaje de Felipe. Vamos ahora a ver algunos elementos importantes que nos van a ayudar un poquito a conocer y establecer en verdad lo que es el evangelismo de manera personal. En principio vamos a ver, ¿verdad?, que Felipe tuvo un encuentro con el etíope. Era un hombre originario del país Etiopía, un país que se encuentra en África. Pero también nos dice que era un hombre eunuco. ¿Qué era un eunuco? Un eunuco era un hombre guardián del hecho, que quiere decir que guardaba, que en sus manos estaba el cuidado, la seguridad de las mujeres, de las recámaras de las mujeres, de la reina. Ese era. Entonces, por la delicadeza que tenía de estar al cuidado de esa mujer,
de la reina y para seguridad de los reyes, de que la persona que estaba al cuidado de ellas no fuera a tener relaciones sexuales con las reinas. ¿Qué les hacían? Les quitaban los genitales. Entonces todo eunuco era una persona que no podía tener relaciones sexuales. Con ello los reyes se asesoraban de que en efecto podían estar tranquilos y seguros de que las reinas no iban a tener una relación sexual con aquellos hombres. También nos dice que era un funcionario de Candace, reina de los etíopes, y que además estaba sobre los tesores de ese reinado. Era un varón, ¿verdad? Un funcionario, ¿verdad? Que pues estaba como un hombre de los grandes ahí dentro de este reinado de Candace. Pero también nos dice algo importante, que había venido a Jerusalén para adorar. Ya iba de regreso de Jerusalén a Etiopía. Había venido a Jerusalén a adorar. Y uno se pregunta, ¿un etíope adorando a Dios en Jerusalén? ¿Por qué? Y luego dice, volvía sentado en su carro y leía al profeta Isaías. O sea, venía leyendo a los profetas. Quiere decir que este varón conocía la ley y los profetas. ¿Qué hacía un etíope en Jerusalén? No vamos a entrar a profundidad a este tema también, que es muy amplio, pero nada más déjeme mencionar algo. Que desde antes, en la época del rey Salomón, ¿verdad? Por su sabiduría, por todo lo que él era, su fama llegó por muchos lugares, por muchas ciudades, tanto que en el libro primero de Reyes, en su capítulo 10, nos habla de una reina llamada Saba, una reina que venía de Etiopía. Hasta allá llegó la fama de Salomón, y esta reina Saba vino a ver y a conocer por sí misma lo que se decía de Salomón. De ahí parte de que Salomón tuvo un hijo con la reina Saba, y por esa razón, ¿verdad? En Etiopía había judíos. Había hombres con sangre judía y por ende conocían la ley y los profetas, y por eso venían a Jerusalén a adorar a Dios. Así rápidamente, a grandes rasgos, les comento por qué venían a adorar a Dios de Etiopía. Ya es un estudio muy amplio también, muy profundo, que en otro momento lo analizaremos. Dice también aquí esta parte que el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces, con estos elementos, hermanos, vamos a dar inicio a los principios básicos de la evangelización personal. Amén. Demos de gloria a Dios con la ayuda del Señor, porque Dios está con nosotros. Ahí donde usted esté, en aquel lugar donde esté, Dios está con nosotros. Amén. Y vamos a ver, mire, esos principios básicos son 9 principios básicos que vamos a aprender acerca de cómo evangelizar personalmente. Y para ello, ¿verdad? Justamente esta enseñanza de Hechos, capítulo 8, 26 al 40, nos da pie a esos 9 puntos. El primer punto es escuchar la voz de Dios, obedecer y ser guiados por el Espíritu Santo. Algo bien importante, hermanos. Dice que un ángel le habló a Felipe para decirle, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Aquellos caminos, hermanos, la gente en aquellos entonces se transportaba a través de carruajes. Caminaba mucho la gente. Quiero pensar que Felipe en algún momento, pues, quizá conocía o había recorrido aquel lugar y sabía que era un desierto. Que bien podía encontrarse personas o no, pero algo bien importante que lo caracterizaba a Felipe era la obediencia a Dios, el servicio a Dios. Entonces, cuando Felipe escuchó esta voz de Dios, inmediatamente obedeció. Entendamos también, hermanos, que la iglesia primitiva de aquellos entonces, para que hubiese un crecimiento,
hubo algo bien importante que sucedió en ellos, que fue el derramamiento del Espíritu Santo. Justamente la importancia de siempre orar y pedir a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. No debemos de cansarnos de pedir que nos llene de su Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es que el hombre mismo, que Dios mismo, tenga el control pleno, completo de todo el hombre, de todo el cristiano. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, nosotros no tenemos el control de nuestra vida. La tiene el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermanos? Dios es el que dirige nuestra vida, el que nos inspira, el que nos dice por dónde y a dónde. Nos da los tiempos. Es el Espíritu Santo de Dios. Entonces hay que obedecer a Dios. Y algo de las cosas que podemos aprender aquí, hermanos, es de que a veces, hermanos, vemos, ¿verdad?, la gente que tiene necesidad, aún nuestra familia que tiene necesidad de conocer de Dios, nuestra comunidad, y somos tan indiferentes que no atendemos a comentarles, a hablar de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos habla lo que leíamos hace un momento, de que tenemos que predicar el Evangelio, hacer discípulos en todas las naciones, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cuánto lo hacemos, hermanos? ¿Cuántos obedecemos a esa ordenanza de parte de Dios? ¿Cuántos, hermanos? Hoy en día, hermanos, a veces tenemos que esperar a que el pastor nos diga, hay que visitar, hay que ir a ver a tal persona, tal familia. Y no es necesario, hermanos. Creo que nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Desde un principio que conocimos, sabemos de esa ordenanza de Dios de predicar el Evangelio. Hoy, hermanos, vemos, ¿verdad?, que el mundo entero necesita de Dios y tenemos que hablar de ellos. Amén. Vamos a ver lo que nos dice el punto número 2. Punto número 2. Dice, estar atentos a los que Dios ya ha preparado para que reciban la salvación. Este punto es muy importante, hermanos, porque vemos lo que nos dice justamente en Hechos 27-28, que cuando sucedió que se acercó Felipe y escuchó atento que el etíope leía el profeta Isaías. Al escuchar esta parte, ¿verdad?, vemos que inmediatamente se acercó Felipe para preguntarle con una sola pregunta: ¿entiendes lo que lees? Inmediatamente el etíope se dio cuenta de que aquel hombre, Felipe, le había interesado en saber qué es lo que leía, y se dio cuenta que ese hombre le podía ayudar a disipar la duda que tenía acerca de quién hablaba el profeta Isaías. Es importante, hermanos, que en esta parte, ¿verdad?, siempre, ¿verdad?, tengamos nosotros esa confianza y estar apercibidos de las personas que nos rodean, e inclusive de nuestros familiares, de nuestros hijos, de estar atentos. ¿Qué es lo que necesitan? De nuestros padres, de nuestra esposa, de nuestro esposo. ¿Qué necesitan? Muchas ocasiones, hermanos, Dios ya puso a las personas en el corazón de ellos la necesidad de que se le hable de la palabra de Dios y nosotros no nos percatamos. A veces con un vecino, a veces aún con un familiar mismo, ¿verdad? Nos enteramos de que están pasando por una circunstancia difícil, una enfermedad, un problema. Y sabemos y no nos acercamos a ellos. Hoy por hoy
En ese momento, justamente, ¿verdad? Debemos estar atentos a que la gente, con el miedo, con la angustia que tienen por el tema del coronavirus, saben que de alguna manera, ¿verdad? Dios está permitiendo que llegue esta enfermedad al mundo entero. Y solamente están esperando que alguien les lleve la palabra, que les vaya a anunciar de que Cristo es el camino, la verdad de la vida y que solo en Él podemos encontrar la solución a esa enfermedad. No por eso hoy en día, ¿verdad? Hemos visto algunos videos de presidentes en Latinoamérica, en Estados Unidos, que han elevado su oración a Dios. Conocen de la necesidad. Algunos pastores se acercaron justamente a muchos de ellos para predicarles, para anunciarles que solo Dios puede ayudarlos. Que solo Dios es el que puede ayudarnos, hermanos. Y es ahí donde nosotros debemos estar atentos para poder atender la necesidad de cada uno de esos hermanos, de cada una de las personas, para que conozcan de Dios y vengan a su conocimiento. No es necesario que vayamos lejos a veces. Desafortunadamente a veces desconocemos qué es lo que necesitan nuestros hijos. No estamos atentos a ellos. No estamos apercibidos de lo que es lo que necesitan. Y cuando queremos darnos cuenta, ya no quieren saber de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no estuvimos atentos a lo que ellos esperaban de nosotros. Que estuviéramos con ellos, que compartimos la palabra de Dios con ellos, que los escucháramos, que interpretáramos qué es lo que necesitaban. Y no hemos sido capaces de poder entender y comprender. Y a veces nos lamentamos como padres el hecho de que nuestros hijos no estén ahí con nosotros. Es importante, hermanos, que consideremos que debemos estar siempre apercibidos a lo que necesita la gente. Vayamos a ver lo que nos dice el punto número 3. Punto número 3 nos dice: establece un contacto amistoso. Establece ese contacto amistoso. Felipe, de manera, cuando se acercó, hizo una pregunta muy sencilla. Cuando escuchó y se dio cuenta de lo que leía, el eunuco se acercó y le hizo una pregunta muy sencilla. Y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Nada más. Al instante, ¿verdad? Aquel varón le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces, cuando el eunuco se da cuenta, por la pregunta que le hizo Felipe, se dio cuenta que ese hombre podría ayudarlo a disipar su duda en saber a quién se refería el profeta en ese momento, si hablaba de sí mismo o de alguien más. Se dio cuenta que Felipe estaba interesado en ayudarlo por la manera en cómo Felipe había tenido ese contacto amistoso. Oye, hermanos, usted puede acercarse a las personas de manera muy sencilla. Máxime ahorita con las circunstancias que estamos pasando. Si usted le dice a la persona: oyes, porque el tema del coronavirus no es un tema nada más que acontece aquí en la Ciudad de México o en nuestro país, no. Es un tema a nivel mundial, que está quejando a todos los países a nivel mundial, tanto en la enfermedad como lo que está acarreando todo esto, el problema económico en todas las naciones, en todo el mundo. Por eso preocupa y por eso la gente está preocupada, angustiada. Si usted le pregunta a la gente y le hace una pregunta para tener un primer acercamiento, un contacto, le dice: oyes, ¿sabes tú que esto ya estaba escrito en la Biblia de que estas cosas acontecerían? Ah, caray, del momento en que usted le dice eso, la gente va a decir: ah, caray, ¿y dónde dice o cómo está este asunto? A ver, platícame, ¿por qué dices que
Ya estaba escrito. A partir de ese momento usted ya estableció un contacto. Ya la persona ya le dio una respuesta de decir, caray, a ver, platícame un poquito, a ver, o yo no sabía, o sí sabía. Ya estableció usted un primer contacto con la persona. Puede ser su familia, puede ser el vecino, puede ser la persona que va al lado de usted, en el camino, aún en su trabajo, en algún lugar, hermanos. Es el punto importante de contactar, de tener un encuentro, un contacto de manera amistosa y que esto puede interesarle también a la persona. Y para ello vamos a ver el punto número 4. Punto número 4 nos dice comenzar una conversación que le interese a la persona, para que después usted pueda hablarle de la palabra de Dios. Puede entonces comenzar usted a darle el plan de salvación. Entonces, regresamos a inmediatamente Felipe, ¿verdad? Cuando vio que leía el profeta Isaías, a partir de ahí tomó Felipe esta escritura y lo fue llevando hasta decirle que Cristo Jesús es el Cordero, aquel Cordero inmolado, aquel Cordero que habla el profeta Isaías y que llegó al matadero y no abrió su boca. De esa forma, hermano, usted también puede establecerse. Una vez que usted ya logró tener ese contacto amistoso, empieza a tener esa conversación. Ya decíamos, introdúzcase con algo sencillo. Oye, ¿sabes tú acerca de que esto estaba que iba a acontecer? O simplemente, oye, ¿sabes tú quién es Jesucristo? Y la persona puede decir, no, pues sí, he escuchado de Jesús. Usted le puede decir, ¿y qué sabes de Jesús? ¿Tú qué has escuchado de Jesús? ¿Quién es para ti Jesús? Y la persona le puede decir, bueno, Jesús vino a esta tierra, lo he visto en películas, que vino a morir en la cruz y después resucitó, que fue golpeado. Perfecto. Entonces ya estableció una conversación en la que usted puede ahondar un poquito más y decirle, mira, el objetivo, el propósito de Dios de enviar a su Hijo Jesucristo a esta tierra para sufrir y morir en la cruz de Calvario es por ti, para darnos perdón de pecados, para darnos vida eterna, aleluya. Entonces, hermano, usted se puede, a partir de tener esa conversación más profunda con la persona y empezar a hablarle de la palabra de Dios. Esto lo va a llevar a tener un diálogo con la persona y vamos a ver lo que nos dice el punto número 5. El punto 5 nos dice propiamente, ¿verdad?, acerca de establecer ese diálogo, una conversación entre ambas personas. Usted empieza a charlar, como le veníamos diciendo, ¿verdad?, hablando acerca de tú qué piensas de Cristo Jesús. Y usted diciéndole, mira, Cristo Jesús, el propósito es este. Ahora Dios quiere que tú entregues tu vida. Entonces, hermano, usted empieza a platicar. Cuando usted va a visitar, empieza a conversar de la palabra de Dios. Pero ojo, mis hermanos, aquí hay un tema que tenemos que tener mucho cuidado. Porque luego, hermanos, caemos en ciertos errores. Y es donde no tenemos que cuidar eso. Resulta ser que en muchas ocasiones, hermanos, usted empieza a predicarle, a hablar de la palabra de Dios. Y empieza a hablar. O usted va al hogar, a la familia, a un hogar, a visitar. Y empieza a hablar. Y no hay un diálogo. No hay un cruce de palabras. Entendamos primero, hermanos, como nos dicen los primeros puntos de esta evangelización personal, que hay que identificar el momento, la oportunidad, estar atentos a la necesidad. Imagínense si usted se acerca porque se dio cuenta que la familia o la persona está pasando por un problema. Puede ser la pérdida de un familiar, porque perdió algún aspecto de su trabajo, porque tiene un problema grande o una enfermedad, cualquiera que fuese la circunstancia. Usted se acercó, notó esa necesidad y empezó a compartir la palabra de Dios. Entonces, si ya estableció una conversación, un diálogo, usted ya tiene la confianza de la persona, ya está estableciendo un diálogo en donde él está comentando a usted y usted le está hablando de la palabra de Dios. Si es el caso, por ejemplo, de una persona que ha perdido
a un ser querido, esta persona le va a externar a usted lo que siente por esa persona, el por qué, ¿verdad?, siente tanto dolor por aquella persona. O si es una enfermedad, el por qué circunstancias tiene la enfermedad. Entonces, la persona se va a explayar con usted, le va a contar cosas que a lo mejor no le ha contado a otras. Pero si usted no escucha, es ahí donde se rompe el diálogo. Es ahí donde se pierde esa conversación. Porque solamente usted habla. Y créeme, hermanos, hay muchos hermanos que tienen el deseo de predicar y evangelizar, sí, pero faltan estos elementos y cometen mucho este error de que empiecen a predicar, empiecen a hablar, y no dan oportunidad de que la otra persona se exprese, les comente cuál es su problema, cuál es su necesidad. Y entonces, ¿cómo, verdad? ¿Cómo les va a usted a platicar del amor de Dios si no sabe lo que está pasando, lo que siente la persona? Ese es un error. No dejar que la otra persona nos comente de lo que está pasando. Otro de los errores que comúnmente se cometen es esto. Cuando usted está hablando de la palabra de Dios por primera vez a una persona, del amor de Jesucristo, usted no les va a hablar acerca de los errores que ellos cometen como católicos, por decirlo así. No les va a hablar de su idolatría. Porque si él les empieza a hablar de eso, ¿sabe qué va a pasar con esa conversación, con ese diálogo? Simplemente no va a existir. Hasta ahí se va a terminar. ¿Por qué? Porque los va a ofender. Se van a sentir ofendidos. Aunque usted no lo quiera hacer, ellos se van a sentir ofendidos. Entonces, dejemos que el diálogo fluya a través de la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver lo que nos dice el punto número 6. Algo bien importante, hermanos. Debemos de basarnos en las Escrituras. El cristiano debe de estar siempre preparado, así como lo dice Primera de Pedro, ¿verdad? En su capítulo 3, versículo 15, que nos dice que en todo tiempo debemos de estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Eso es lo que nos pide San Pedro, que debemos estar preparados. Y para eso, hermanos, estar preparados y basarnos en las Escrituras, tenemos 3 elementos que considerar. Leer y escudriñar la palabra de Dios. No se trata nada más de leer, porque usted puede decir, bueno, sí, yo el diario me leo 2 capítulos, un capítulo. Ah, qué bueno, hermanos, pero ¿por qué no leer un capítulo y escudriñarlo? Escudriñar implica entender, comprender, analizar los tiempos, analizar el lugar, hacia dónde, a quién se está dirigiendo, en qué momentos, qué sucedía en ese preciso momento. Eso es escudriñar la palabra de Dios. Entonces, no se trata de leer, sino escudriñarla, comprender la palabra de Dios para que usted, en algún momento, usted tenga elementos para poder compartir a la persona de acuerdo a la necesidad que tiene la persona, y usted puede echar mano de la palabra de Dios para compartirles y decirles acerca de lo que dice Dios de acuerdo a su necesidad. No, imagínense, si usted no lee la palabra de Dios y usted va y detecta que hay un enfermo, ¿qué le va a decir acerca de los enfermos? ¿Cómo le va a compartir? ¿Qué le va a decir? ¿Qué citas va usted a tomar para decir que Cristo es nuestro médico divino? Que todo lo que pidamos en oración creyendo lo recibiremos. ¿Cómo se lo va a ir a decir? ¿En dónde lo va a leer? Muchas ocasiones me ha tocado escuchar, ¿verdad? O nos ha tocado, o hemos escuchado mucho esa palabra que dicen, ayúdate que yo te ayudaré. Ah, caray. ¿En dónde dice eso? No, es que la Biblia dice, ah, caray, ¿en dónde? Yo nunca no he visto, no he encontrado donde dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, hermanos. Tenemos que ser claros al compartir la palabra de Dios. Usted, imagínese, si usted ahorita les habla del tema del coronavirus, de que esas enfermedades vendrían, esas pestes vendrían, ¿en dónde se va usted a basar para decir que eso ya estaba escrito en la Biblia? ¿Qué les va a compartir de eso? A los cristianos que apenas empiezan en el conocimiento de Dios y que tienen temor de estas circunstancias, ¿qué le va a decir usted? ¿Cómo le va a decir, oye, pues la palabra de Dios dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de Omnipotente? ¿En dónde? Si usted escudriña la palabra de Dios, sabrá que el Salmo 91, ¿verdad? Está toda una palabra
para fortalecer a aquellos hermanos que apenas empiecen y no tengan temor de las cosas que están pasando. Otro punto importante es estar siempre en oración pidiendo a Dios que Él nos guíe, que Él hable a través de nosotros cuando estemos compartiendo la palabra de Dios. El estar en oración, hermanos, es pedirle al Señor que Dios nos ilumine. Porque puede usted ser una persona que tiene usted mucha memoria y se sepa textos de memoria. Tiene una memoria bastante grande y que puede usted memorizar cantidad de textos y se lo sabe. Pero, ¿de qué le va a servir si al momento de que usted va a compartir simplemente dice, ah, caray, no me acuerdo? Dice la Biblia ahí, pero ahí dice. ¿En dónde? ¿En dónde dice eso? Entonces, justamente es ahí donde es importante la oración para que de esta manera el Espíritu de Dios hable a través de nosotros. Que seamos esos instrumentos, ¿verdad? Para poder llevar la palabra a otras personas. Viene el otro punto que es estar en ayuno para ser usados por Dios. Algo bien importante, hermanos. Imagínense si usted va y detecta que hay una necesidad por un enfermo y va usted a orar. No le digo que va a imponer las manos, pero ¿cómo va a manifestarse la presencia de Dios a través de la oración si usted no está en ayuno y en oración? ¿Cómo Dios va a manifestarse en el enfermo? Y eso es el enfermo. ¿Qué sucede si usted se encuentra en un hogar, una familia, a una persona hablándole y hay una necesidad de un endemoniado? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a salir adelante? Entonces es importantísimo, hermanos, el escudriñar la palabra de Dios, estar preparados, conocer la Biblia, basarse en la palabra de Dios cuando usted esté predicando el Evangelio, estar en oración y estar en ayuno. Amén. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Alabe al Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a ver lo que nos dice el punto número 7. Punto número 7 nos dice, hablar siempre de Cristo. Siempre de Cristo. Hermanos, de veras que a veces hemos escuchado, ¿verdad? Muchos hermanos, hermanas, y van a visitar o van a predicar, o hermanos, y hablan de lo que le sucedió, hablan de lo que le pasó, de cómo fue su vida, cómo era su vida. Y algunos más tienen años en el Evangelio y empiezan a narrar, es que esto me pasó, es que yo lo hice así, y es que no, y es que así, de esta forma, y es que a mí me pasó, y es que no, es que yo estuve en tal lugar y estuve en allá. Hermanos, gracias a Dios que han estado en muchos lugares y que han tenido la bendición de Dios de que Dios les ha respaldado. Pero cuando predique, cuando evangelice, no hable de sí mismo. Céntrese en que Cristo es el que lo ha salvado, el que cambió su vida, el que lo transformó, y es el que va a transformar el corazón de la persona a quien usted le está hablando de la palabra de Dios. A veces, ¿verdad?, se tiene una hora, media hora o 40 minutos para estar con la persona hablándole de Cristo. Aproveche ese tiempo, hermanos. Créanme que esos 30 minutos, si usted habla de Cristo, o esa hora, o esas 2, 3 horas, habla de Cristo, no va a alcanzar el tiempo, no le va a ser suficiente. Háblele de Cristo. Dígale que Dios envió a su Hijo porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dígale que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Dígale que es el pan de vida. Dígale que es el pastor. Dígale que Jesucristo, ¿verdad?, ha ido a preparar morada a las mansiones celestiales para que donde Él esté, también nosotros estemos. Dígale que Él vino a morir en la cruz del Calvario para darnos perdón, salvación y vida eterna. Dígale que Él es nuestro pastor. Dígale que Él ha orado por nosotros para que Dios no nos quite de este mundo, sino nos guarde de la maldad de este mundo. Dígale que Cristo viene. Imagínense, hermano, cuántos versículos, cuántas promesas hay en la Biblia para que usted no le hable de Cristo. Aproveche del tiempo, hermanos. No hable de sí. No hable de usted mismo. No hable de las cosas que Dios le ha permitido lograr o ver en muchas cosas. No, hermano.
Hable de lo que Cristo Jesús vino a hacer a este mundo, lo que Cristo Jesús hace en el corazón de las personas. Hable de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver el punto número 8. Dice, lograr que la persona dé un paso de compromiso para seguir a Cristo Jesús. Ahí es donde les comentaba la diferencia con el evangelismo público y el evangelismo personal. Cuando es un evangelismo personal, usted lleva de manera directa y puntual a la persona. Va compartiendo del evangelio de Dios. Ya sea que lo visite una vez o que tenga una segunda plática, pero le va llevando de la mano. Va conversando con él la palabra de Dios. De tal manera que hasta llegar a un punto en el cual él pueda aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. Una vez que él ha conocido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Usted lo lleva a que él conozca y crea y acepte a Cristo Jesús como Salvador, y como consecuencia, ¿verdad? Él puede bautizarse, bajar a las aguas, en señal de que muere para el mundo y ahora vive para Cristo. Porque así nos lo dice la palabra de Dios. Que vayamos, ¿verdad?, a todo el mundo y prediquemos el evangelio a toda criatura. Entonces, hermanos, hay que trabajar con esas personas, hacer que la persona alcance, ¿verdad?, la salvación y ese compromiso con Dios. Amén. Vamos a ver el punto número 9. Punto número 9 dice, llevar a la persona a la relación con Cristo, a seguir sus pasos a donde quiera que vaya. Algo bien importante, hermanos. Para comprender este punto, recordemos un poquito acerca de cuando cada uno de nosotros aceptó a Cristo Jesús en su corazón. Es un día hermoso, maravilloso cuando Cristo vino a nuestra vida. Cada uno puede recordarlo de manera diferente, pero aquel día, ¿verdad?, tan hermoso, usted lo recordará. Cuando usted recibió a Cristo Jesús, hubo gozo en su corazón. Un gozo enorme. Rebosaba su corazón de gozo y alegría. Y usted quería que toda la gente se enterara de que usted era hija de Dios, de que había recibido a Cristo Jesús en su corazón y que Él había transformado su vida y había perdonado cada una de sus iniquidades y que le había dado perdón y vida nueva. Qué hermoso, hermanos. Y aún en ese gozo usted alababa y glorificaba a Dios, pidiéndole y dándole gloria al Señor Jesucristo por la obra que le había hecho en su vida. De esa manera, hermanos, el eunuco dice que cuando se fue separado de Felipe, dice que regresó contento, gozoso a su camino a su casa. Qué alegría, hermanos. Porque cuando usted conoce de Dios, cuando la persona se entrega su vida a Cristo Jesús, lo único que quiere hacer de primera instancia es predicar la palabra de Dios, compartir aquello nuevo que entendió, que ha llegado a su vida, compartirlo con las demás personas, anunciarles lo mismo que él aprendió, que las demás personas conozcan de Cristo Jesús. Es la vida en lo que Dios quiere que hagamos, llevar a las personas a que tengan esa relación con Cristo de manera permanente, una relación con Cristo donde quiera que estén, pero que ahí donde vayan creciendo, vayan caminando en paso a paso, como aquel niño que empieza a caminar, va dando sus pasos cada vez más firmes hasta que empieza a correr. Así es la vida del cristiano, que cada momento que vaya creciendo en el camino de Dios y vaya dando sus pasos para que también comparta de la palabra de Dios. Hoy, hermanos, es un día muy especial, muy hermoso, porque hemos aprendido estos principios básicos para la enseñanza de la palabra de Dios de una manera personal, para evangelizar ya no tan solo a la gente que está retirada de nosotros, no, a nuestra propia familia. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos de su casa conocen de Dios? ¿Toda su familia es salva? ¿Todos sus hijos son salvos? Creo que es el momento, hermanos, que necesitamos que predicarles la palabra de Dios. Es el momento que entendamos cuál es la necesidad de cada uno de ellos. ¿Qué necesidad tienen mis padres? ¿Qué necesidad tienen mis hijos? Es el momento que usted entienda, comprenda y vea la necesidad que ellos tienen
para que pueda compartirles de la palabra de Dios. Yo no preguntaría, ¿por qué no están la familia total, toda la familia en el conocimiento de Dios? ¿Qué ha pasado? ¿No le hemos hablado de la palabra de Dios? ¿No se les ha compartido de la palabra de Dios? ¿O no hemos sido certeros en la manera en cómo les hemos hablado de la palabra de Dios? No hemos logrado establecer una comunicación, un diálogo donde ellos se ven interesados en realmente cambiar sus vidas, donde quieran aprender más de Cristo. Hoy en día, hermanos, es una situación difícil que estamos atravesando como pueblo, como nación. El mundo entero necesita de Cristo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Nuestra familia necesita de Cristo. ¿Cuántos hermanos de muchos años atrás que han conocido a Dios, dónde están? ¿Acaso se congregan en San Pedro? ¿Se congregan en Checapista? ¿Se congregan en San Mateo? En ningún lado se congregan. Se dicen conocer de Dios y dicen tantos años. ¿Y dónde están? Si en este momento viniera Cristo, ¿dónde estarán? La gente se encuentra angustiada porque no sabe lo que va a pasar con todo este tema que está sucediendo en nuestro mundo entero. Nosotros sí sabemos qué pasa. Cristo viene por su iglesia. ¿Y dónde estarán todos esos hermanos, hermanas que han conocido de Dios y que no se han querido congregar en la casa de Dios? ¿Dónde estarán? ¿Acaso no les ama, hermano o hermana? ¿Dónde estarán sus hijos? ¿Dónde estará su papá? ¿Dónde estará su mamá? ¿Dónde estarán sus hijos? ¿Dónde estará su esposo? ¿Dónde estará su esposa? Usted irá con Dios si se encuentra en comunión con el Señor, estará con Dios. ¿Y ellos a dónde irán? Es el momento que recapacitemos, hermanos, de que es el tiempo de Dios, que Dios nos está dando una oportunidad. Hagamos una oración a Dios. ¿Está con su familia? Tómelos y oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, en esta hora, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor, y en tu momento nos muestras tu amor, tu fidelidad para con nosotros. Gracias porque llegó, Señor, un momento donde nos diste tu palabra, nos anunciaste la vida eterna y el perdón de tus pecados, y Señor, hallamos gracia ante tu presencia. Muchas gracias, Señor. Ahora esperamos con gozo, con alegría tu venida. Pronto vienes. Pero, Señor, te pedimos por la gente que aún no te conoce, por los hermanos que se han alejado y que viven apartados del camino de Dios, tráelos a tu casa. Tráelos a tu casa. Tráelos a tu casa. Toca el corazón de ellos. Toca el corazón de nuestras familias. Tócalos, Señor. Tócalos tú, Señor, que ellos puedan recapacitar y retornarse al camino de Dios. Tócalos. Aquellos que no se han entregado, aquellos que no te conocen, prepara el corazón de ellos para que puedan ser salvos y podamos predicarles tu palabra. Envíanos, Señor, a predicar tu palabra. Estamos en tus manos, Señor. Damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has compartido esta escuela dominical. Gracias. Por Cristo Jesús, te damos gracias. Amén, Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por darnos la oportunidad de escuchar esta escuela dominical. Dios les bendiga a mis hermanos abundantemente. Dios sea con ustedes y les colme de abundantes y ricas bendiciones. Y esperamos que pronto podamos establecer nuevamente esa comunicación de manera personal. Un abrazo y bendiciones para todos. Amén.